En el año 1492, en el espacio de 12 meses, los mismos dos monarcas tomaron 3 decisiones que cambiaron el mundo para siempre. En enero, conquistaron el último reino musulmán de la península ibérica y pusieron fin a casi 8 siglos de guerra. En marzo, firmaron el decreto que expulsaba a más de 100.000 judíos de sus reinos, con 30 días para vender todo lo que tenían y marcharse, o convertirse al cristianismo, sin más opciones. En agosto, 3 barcos zarparon del puerto de Palos con un genovés obsesionado al mando. Ese viaje abrió una herida en el mundo que todavía no ha cerrado. 3 decisiones, un solo año, los mismos 2 nombres en cada decreto. Y sin embargo, cuando te enseñaron a Isabel y Fernando en el colegio, te los presentaron como los grandes unificadores de España, los monarcas sabios y piadosos que forjaron una nación, los héroes de una historia limpia, ordenada y conveniente. Esa versión no es una mentira, es algo peor. Es una versión incompleta, contada durante siglos por quienes necesitaban que los reyes católicos fueran héroes sin matices, sin contradicciones, sin el peso real de lo que hicieron. Hoy vamos a contar la versión completa. Antes de seguir, si este tipo de historia te interesa, suscríbete ahora y activa la campana. Lo que viene en este canal no lo vas a encontrar en el libro de texto. Hay algo fundamental que tienes que entender antes de que la historia empiece. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón no nacieron para ser reyes. No eran los herederos naturales de nada. Eran, en el mejor de los casos, piezas secundarias en el tablero político de la península ibérica a mediados del siglo XV. Piezas que nadie vigilaba demasiado, precisamente porque nadie esperaba que importaran. El hecho de que acabaran gobernando juntos los reinos más poderosos de Europa occidental no fue el resultado de ningún designio divino, ni de ningún amor romántico de cuento. Fue el resultado de una serie de muertes convenientes, alianzas calculadas con frialdad, traiciones bien ejecutadas y una capacidad de adaptación que habría dejado sin palabras a cualquier político moderno. La historia oficial los llama los Reyes Católicos. El Papa Alejandro VI les concedió ese título en 1494 como recompensa por la expulsión de los judíos y la conquista de Granada. Piénsalo un momento. El título de católicos se lo dio el Papa más corrupto de la historia de la Iglesia, el mismo que tenía varios hijos ilegítimos reconocidos, que vendía cargos eclesiásticos al mejor postor y cuyo pontificado fue un escándalo continuado de nepotismo y corrupción. Ese hombre les dio el título con el que la historia los recuerda. La historia tiene esa clase de ironías, y esta historia tiene muchas. Isabel nació el 22 de abril de 1451 en Madrigal de las Altas Torres, un pueblo de la meseta castellana que hoy tiene menos de 1000 habitantes. Su padre era el rey Juan II de Castilla, un monarca débil, dominado por su valido Álvaro de Luna durante casi todo su reinado. Su madre, Isabel de Portugal, era una mujer que los cronistas de la época describen con una mezcla de admiración y lástima. Inteligente, piadosa y progresivamente hundida en una melancolía que con el tiempo rozó la locura. Estuvo recluida en el castillo de Arévalo durante años, aislada del mundo, hablando sola, sin reconocer a sus propios hijos en los peores momentos. Esa herencia importa, y va a importar mucho más adelante en esta historia. Cuando Isabel tenía 3 años, su padre murió. El trono pasó a su hermanastro Enrique, hijo del primer matrimonio de Juan II. Isabel y su hermano Alfonso quedaron en una posición ambigua. Eran infantes de Castilla, hijos del rey anterior, pero no herederos de nada concreto. Dependían completamente de la voluntad y la generosidad de un hermanastro al que apenas conocían. Durante varios años, Isabel creció en ese castillo de Arévalo junto a su madre, que cada vez estaba más perdida en su propio mundo, y su hermano Alfonso, 2 años menor que ella, lejos de la corte, lejos del poder, recibiendo una educación esmerada, aprendiendo latín, teología, música, bordado, formándose para ser, en el mejor de los casos, una pieza en algún matrimonio diplomático que le resultara útil a alguien. Nadie en ese momento habría apostado un maravedí por ella.
Fernando de Aragón nació un año y medio después de Isabel, el 10 de marzo de 1452, en Sos del Rey Católico, en Aragón. Era el hijo del rey Juan II de Aragón, que curiosamente tenía el mismo nombre que el padre de Isabel, aunque no tenía ninguna relación con él. Fernando creció en un ambiente completamente distinto al de Isabel, en la corte, rodeado de intrigas, aprendiendo desde niño que la política era una guerra permanente que se libraba con palabras, alianzas y traiciones antes que con espadas. A los 10 años ya participaba en campañas militares junto a su padre. A los 17 era ya un comandante experimentado. Los dos heredarían ese aprendizaje de formas distintas y complementarias. Isabel era la estratega de largo plazo, la que veía el tablero completo y era capaz de esperar. Fernando era el táctico, el que sabía cuándo atacar y cuándo retirarse. Juntos formaron una combinación que sus contemporáneos y sus enemigos nunca acabaron de manejar del todo. Enrique IV de Castilla es uno de los personajes más extraños y trágicos de la historia española. Le llamaban el Impotente, y ese apodo no lo inventaron sus enemigos por pura malicia. Enrique era incapaz de producir un heredero reconocido con ninguna de sus dos esposas, y la corte castellana llevaba años murmurando en voz baja que algo fundamental en él no funcionaba. Algunos cronistas de la época apuntan a lo que hoy podríamos llamar disfunción sexual. Otros hablan de algo más complejo. Lo cierto es que fue un rey que jamás tuvo el control real de su propio reino, superado siempre por una nobleza que lo despreciaba abiertamente. Cuando su segunda esposa, Juana de Portugal, dio a luz a una niña en 1462, nadie en la corte se creyó que fuera hija del rey. Los rumores señalaban a un noble de la corte llamado Beltrán de la Cueva. La niña pasó a la historia como Juana la Beltraneja, y ese apodo, justo o injusto, la condenó de por vida a no ser reconocida nunca del todo. La nobleza castellana estaba fracturada en dos bloques. Un sector reconocía a Juana como heredera legítima y apoyaba al rey, aunque fuera por pura conveniencia. Otro la rechazaba y buscaba con urgencia una alternativa que le permitiera desafiar a Enrique sin parecer simplemente ambicioso. Y esa alternativa tenía nombre: Alfonso, el hermano menor de Isabel. En 1465 ocurrió algo que no tiene parangón en la historia castellana. Un grupo de nobles organizó en Ávila una ceremonia que pasó a los libros de historia con el nombre de la farsa de Ávila. Construyeron un muñeco de paja con los ropajes reales, lo sentaron en un trono improvisado, leyeron en voz alta los cargos contra Enrique IV como si fuera un juicio real, y cuando terminaron, arrojaron el muñeco al suelo. En su lugar, coronaron simbólicamente al joven Alfonso como rey de Castilla. Enrique IV seguía vivo, seguía en el trono, y acababa de ser destronado en efigie por sus propios nobles. Era una declaración de guerra, una guerra que iba a durar años y que iba a arrastrar a Isabel a una posición que nadie había calculado. Isabel tenía 14 años cuando empezó esa guerra civil, y ya en ese momento estaba tomando decisiones que sorprenden por su madurez y su frialdad. Cuando su hermano Alfonso murió en julio de 1468, presumiblemente de peste, aunque algunos historiadores nunca han descartado completamente el envenenamiento dado lo conveniente del momento, la nobleza rebelde se acercó de inmediato a Isabel para ofrecerle la corona. Era la solución natural. Si Alfonso había sido el candidato, su hermana era la continuación lógica. Ella tenía 16 años, y dijo que no. No porque no quisiera el poder. Nadie que la haya estudiado en profundidad puede creer que Isabel no quería el poder. Lo quería con una determinación que resulta casi perturbadora en alguien de esa edad. Lo rechazó porque era demasiado inteligente para tomarlo de esa manera concreta. Aceptar la corona de manos de los nobles rebeldes habría significado exactamente dos cosas: que su legitimidad dependía de ellos y quien te da el poder puede quitártelo cuando le convenga, y que cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo con Enrique IV quedaba destruida, lo que significaba años más de guerra civil, inestabilidad y un trono que nunca estaría del todo seguro. En cambio, negoció.
Se sentó con Enrique, negoció a través de intermediarios y el resultado fue el Pacto de los Toros de Guisando, firmado en septiembre de 1468. Enrique reconocía a Isabel como heredera de Castilla a cambio de que ella renunciara a apoyar a los nobles rebeldes y prometiera no casarse sin su consentimiento. Isabel consiguió el reconocimiento que necesitaba sin haber disparado un solo flechazo. Tenía 16 años. Llevaba meses tomando decisiones que habrían intimidado a estadistas 3 veces su edad. Ahora llegamos al matrimonio. Y aquí la historia oficial empieza a distorsionarse de verdad, porque la versión romantizada lleva 500 años oscureciendo lo que realmente fue. La versión que te contaron es más o menos esta. Isabel y Fernando se enamoraron, se casaron por amor contra la voluntad del mundo y juntos forjaron España impulsados por una visión compartida. Es una historia preciosa. Es también, en lo que se refiere a sus motivaciones reales, casi completamente falsa. Lo que pasó fue esto. Después del Pacto de los Toros de Guisando, Enrique quería casar a Isabel con Alfonso V de Portugal. Era un matrimonio que le convenía a él porque ataba a Isabel a una potencia extranjera y la alejaba definitivamente de la política interna castellana. Con Isabel casada en Portugal, el problema desaparecía. Isabel no quería ese matrimonio y ya había decidido quién quería como marido, con una precisión que no deja lugar a la casualidad. Fernando de Aragón era el candidato perfecto desde una perspectiva puramente política. Era el heredero de Aragón, lo que significaba que la unión de ambos crearía la alianza ibérica más poderosa sin depender de ninguna potencia extranjera. Era joven, políticamente formado, militarmente capaz, y lo más importante de todo, casarse con él era una decisión que Isabel podía controlar, a diferencia de ser cedida a un rey portugués que la convertiría en una reina consorte sin poder real. El problema era el acuerdo de Guisando. Isabel había prometido no casarse sin el consentimiento de Enrique, y Enrique no daría ese consentimiento jamás. Entonces Isabel simplemente lo ignoró. En octubre de 1469, Isabel y Fernando se casaron en Valladolid, en secreto, con una bula papal que supuestamente autorizaba el matrimonio entre primos, pero que los historiadores modernos consideran con serias razones una falsificación. Fernando había cruzado Castilla de noche, disfrazado de sirviente junto a un pequeño grupo de hombres de confianza para no ser reconocido ni detenido. La ceremonia se celebró en la madrugada. Los testigos eran un círculo pequeño y absolutamente fiel. Era un acto ilegal. Era una conspiración ejecutada con precisión milimétrica, y era exactamente lo que necesitaban hacer. Enrique IV, cuando se enteró, estaba furioso. Revocó el pacto de Guisando y declaró de nuevo que su heredera legítima era Juana la Beltraneja. El tablero estaba puesto, y la guerra que Isabel había intentado evitar llegó de todas formas. Dale like si esto te está abriendo los ojos. Ayuda más de lo que crees a que esta historia llegue a quien la merece. Enrique IV murió en diciembre de 1474, en Madrid. Isabel estaba en Segovia cuando le llegó la noticia. No esperó ni 24 horas. Al día siguiente salió a la plaza de la ciudad, se sentó en un estrado que habían montado con urgencia durante la noche y se proclamó reina de Castilla. No hubo deliberación, no hubo consulta. Fue un movimiento limpio, directo y completamente calculado. Lo que siguió fueron 5 años de guerra civil. De un lado, Isabel y Fernando con el apoyo de la mayoría de la nobleza castellana y de la corona aragonesa. Del otro, Juana la Beltraneja respaldada por Alfonso V de Portugal, que había acabado prometiéndose en matrimonio con su propia sobrina para poder reclamar el trono castellano en su nombre. Una solución dinástica que los propios contemporáneos encontraron, cuando menos, incómoda. La guerra se decidió en la Batalla de Toro, en marzo de 1476. Las fuerzas de Fernando enfrentaron al ejército portugués en campo abierto. No fue una victoria aplastante en términos militares, pero fue suficiente en términos políticos. El momentum cambió de lado.
Los nobles que habían estado esperando para ver quién ganaba, empezaron a pasarse al bando de Isabel con una velocidad que dice mucho sobre la naturaleza de la lealtad nobiliaria en el siglo XV. En 1479 murió el rey Juan II de Aragón. Fernando heredó la corona aragonesa. Ahora eran los dos reyes. Pero aquí hay algo que los libros de texto borran con una frecuencia que resulta llamativa. Castilla y Aragón no se fusionaron. No hubo fusión legal, ni institucional, ni administrativa. Cada reino mantuvo sus propias leyes, sus propias instituciones, sus propios impuestos, sus propias monedas, sus propias aduanas internas. El famoso lema tanto monta tanto, Isabel como Fernando significaba que los dos tenían el mismo peso en las decisiones comunes, no que hubieran creado un Estado único. No había una España unificada. Había dos reinos con los mismos reyes. Y esa diferencia no es un matiz académico. Es la clave para entender por qué el siglo siguiente fue como fue. Ahora que tenían el poder, lo primero que hicieron Isabel y Fernando fue algo que definiría su reinado para siempre. Sometieron a la nobleza. La nobleza castellana llevaba décadas comportándose en la práctica como señores feudales independientes. Tenían sus propios ejércitos privados, recaudaban impuestos en sus territorios, impartían justicia a su criterio. Podían declararle la guerra al rey si les convenía, y durante el reinado de Enrique IV lo habían hecho sin ninguna consecuencia real. El rey era un igual, no un superior. Isabel lo cambió con una sistematicidad que resulta impresionante y perturbadora a partes iguales. Creó la Santa Hermandad en 1476, una institución que funcionaba como una policía nacional capaz de operar en los territorios señoriales sin necesitar el permiso del noble correspondiente. Era una intromisión directa en el poder jurisdiccional de la nobleza, disfrazada de instrumento de orden público. Reorganizó el Consejo Real para llenarlo de juristas y letrados, hombres de leyes que debían su posición y su carrera directamente a la corona. Gente sin apellidos ilustres y sin ejércitos propios. Gente que obedecía porque no tenía otra opción. Recuperó las rentas y tierras que la corona había cedido a la nobleza durante los reinados anteriores, con una frialdad y una meticulosidad que dejó a los afectados sin argumentos legales, aunque con mucha rabia acumulada. Los nobles que protestaron descubrieron que la reina no negociaba desde la debilidad. Varios acabaron en prisión durante periodos significativos, algunos perdieron títulos y propiedades. Ninguno, o casi ninguno, perdió la vida, porque Isabel entendía algo que sus predecesores no siempre habían comprendido. Los mártires generan resistencia y los enemigos vivos, empobrecidos y vigilados son mucho más manejables que los héroes muertos. Pero el instrumento más poderoso de control social que pusieron en marcha no fue la Santa Hermandad, fue la Inquisición. En 1478, el Papa Sixto IV autorizó la creación del Tribunal de la Santa Inquisición en los reinos de Castilla y Aragón. La petición la habían formulado los propios reyes católicos. No les fue impuesta. La pidieron. Y aquí hay que parar, porque la Inquisición española es uno de los temas más distorsionados de la historia, atacado por un lado con exageraciones deliberadas y defendido por el otro con minimizaciones igualmente deliberadas. Las dos versiones son propaganda. La realidad es más compleja y más incómoda que cualquiera de ellas. La Inquisición española fue creada fundamentalmente por una razón política concreta: los conversos. Durante las décadas anteriores, decenas de miles de judíos y musulmanes se habían convertido al cristianismo, muchos de ellos bajo coacción directa o ante la amenaza de pogromos y violencia popular. Estos conversos eran figuras profundamente ambiguas en la sociedad castellana. Muchos habían ascendido a posiciones de influencia en la iglesia, en la administración real, en el comercio, en la medicina, y sobre ellos pesaba siempre la sospecha de que su conversión era superficial, que seguían practicando su antigua religión en privado. La Inquisición era el instrumento para investigar, juzgar y, si era necesario, eliminar esa sospecha. Era, en la práctica, un instrumento de control social y político que usaba la religión como lenguaje y como justificación.
Los números reales importan y hay que citarlos con precisión. Las estimaciones más sólidas y rigurosas de los historiadores modernos hablan de entre 3.000 y 5.000 personas ejecutadas por la Inquisición española a lo largo de sus 3 siglos y medio de existencia total. Una cifra brutal en términos absolutos, pero radicalmente alejada de los cientos de miles que la leyenda negra propagó durante siglos con una eficacia propagandística notable. Comparada con la represión religiosa de otros países europeos del mismo periodo, la Inquisición española tenía características que sus contemporáneos no tenían. Era una burocracia judicial con procedimientos escritos y reglados, con derecho a defensa para el acusado, con posibilidad de apelación, con registro sistemático de las actuaciones. Esto no la hace menos terrible en sus efectos, pero la distingue de las persecuciones puramente arbitrarias y sin freno institucional que ocurrían al mismo tiempo en otros lugares de Europa. Tomás de Torquemada, primer inquisidor general, se convirtió en el símbolo del fanatismo inquisitorial. Su nombre sigue siendo sinónimo de crueldad religiosa en varios idiomas. Era también el confesor personal de Isabel. Era el hombre que más presionó para el siguiente paso. Mientras la Inquisición operaba en el interior, los reyes católicos tenían los ojos puestos en el sur. Granada, el último reino musulmán de la península ibérica, llevaba existiendo como vasallo nominal de Castilla desde mediados del siglo XIII, pagando tributos irregulares, sobreviviendo gracias a la fragmentación política cristiana y a su utilidad como zona de amortiguación con el norte de África. En 1482, esa situación llegó a su fin. Los reyes católicos tenían razones religiosas genuinas para querer Granada, pero también tenían razones políticas y económicas que los cronistas piadosos preferían no mencionar demasiado. Una guerra contra los musulmanes en el sur era el proyecto perfecto para mantener ocupada a una nobleza que sin enemigos externos tendía a buscarlos en el interior. Era también una fuente de botín, de tierras de reparto y de gloria militar que fortalecía la corona. La guerra de Granada duró 10 años. 10 años de asedios sistemáticos, de batallas en terreno montañoso difícil, de negociaciones, de capitulaciones pactadas, de pueblos que se rendían a cambio de garantías que luego se cumplían con mayor o menor fidelidad. Fue una guerra cara que Isabel financió con una combinación de impuestos especiales, préstamos de la Iglesia, contribuciones forzadas de la nobleza y una administración fiscal que por primera vez en siglos funcionaba con cierta eficiencia. El 2 de enero de 1492, Muhammad XII, el último sultán nazarí de Granada, al que los castellanos llamaban Boabdil, entregó las llaves de la ciudad a los reyes católicos. La Reconquista, ese proceso de casi 800 años que había definido la historia de la península ibérica más que ningún otro factor, había terminado. Hay una historia, probablemente inventada pero demasiado perfecta para no contarla, que dice que mientras Boabdil se alejaba de Granada y miraba por última vez la Alhambra desde el puerto del Suspiro, su madre le dijo con crueldad: «Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre». Puede que nunca ocurriera, pero captura algo real sobre el peso aplastante de ese momento, sobre lo que significa perder para siempre lo que durante siglos fue tuyo. Los reyes católicos entraron en Granada en enero de 1492. Era el cumplimiento de una promesa de 8 siglos, y todavía faltaban 11 meses para que terminara el año. Guarda ese pensamiento. En enero, Granada. En marzo, algo radicalmente diferente. El 31 de marzo de 1492, los reyes católicos firmaron el Edicto de Granada. El decreto era claro. Todos los judíos que no se convirtieran al cristianismo debían abandonar los reinos de Castilla y Aragón antes del 31 de julio. 4 meses, no más. Los números exactos son difíciles de establecer con precisión, porque las fuentes del periodo no son sistemáticas. Las estimaciones más citadas hablan de entre 80.000 y 150.000 personas. Lo que es indiscutible es la magnitud humana de lo que ocurrió. Familias enteras con generaciones de historia en la península ibérica, en algunos casos desde época romana.
Médicos, artesanos, comerciantes, prestamistas, intelectuales, rabinos, artesanos. Personas que en muchos casos no tenían ningún lugar al que ir, porque la red de países que los aceptaría sin restricciones era pequeña y estaba lejos. Salieron hacia Portugal, hacia el norte de África, hacia el Imperio Otomano, hacia Italia, hacia los Países Bajos. El viaje para muchos fue mortal. Los barcos que los transportaban cobraban precios abusivos sabiendo que no había alternativa. Algunos capitanes los abandonaron en alta mar. Las comunidades que los recibieron no siempre lo hicieron con hospitalidad. El sultán otomano Bayaceto II, cuando supo lo que los reyes católicos habían decretado, comentó, según las fuentes de la época: ¿cómo pueden llamar sabios a unos reyes que empobrecen sus propios reinos para enriquecer los ajenos? La motivación real del edicto sigue siendo debatida por los historiadores. La presión de Torquemada y del sector más radical del clero fue determinante. Pero también hay factores que no se pueden ignorar. Las propiedades que los judíos expulsados no podían llevarse consigo revertían a la corona o a quienes las compraban en condiciones de absoluta emergencia y por tanto a precios irrisorios. Y en un momento de enorme gasto bélico, ese trasvase de riqueza no era irrelevante. Sea cual fuera la combinación exacta de motivaciones, el resultado fue una sangría de capital humano, intelectual y económico que España tardaría generaciones en no recuperar, porque en realidad nunca lo recuperó del todo. Y 2 meses después de ese decreto, en agosto del mismo año 1492, 3 barcos zarparon del puerto de Palos de la Frontera. Cristóbal Colón llevaba años intentando que alguien financiara su proyecto. Había ido primero a Portugal, donde el rey Juan II reunió una comisión de expertos que estudió la propuesta y la rechazó. Luego llegó a Castilla, donde pasó un tiempo que él mismo describiría como de espera interminable, entre negativas, humillaciones y la sensación de que nadie entendía lo que estaba viendo. La historia oficial construyó a partir de ese período la imagen de un visionario incomprendido al que solo Isabel la Católica tuvo la sabiduría de creer. Es una imagen bonita, es también bastante inexacta. La Comisión Real Castellana que estudió el proyecto de Colón en 1491 concluyó que era inviable. Y tenían razones para esa conclusión. Los cálculos de Colón sobre la distancia entre Europa y Asia eran incorrectos, severamente incorrectos. Colón estimaba que la circunferencia de la Tierra era aproximadamente 1/4 de lo que realmente es. Los expertos que se lo dijeron tenían razón. Colón estaba equivocado. Lo que salvó el proyecto no fue la fe de Isabel en la visión de Colón. Fue una combinación de factores más pragmáticos. La conquista de Granada había cerrado un capítulo de enorme gasto y había dejado a los reyes católicos en una posición de relativa estabilidad que les permitía asumir riesgos nuevos. La inversión que pedía Colón era, en términos relativos para una corona de ese poder, bastante modesta. Si el viaje fracasaba, las pérdidas eran absorbibles. Y existía la amenaza constante de que si Castilla no lo financiaba, algún otro poder europeo lo haría. No financiaron a Colón porque creyeran que tenía razón. Lo financiaron porque el coste de que fracasara era bajo, y el coste de no intentarlo, si otro llegaba primero al extremo de Asia por esa ruta, era alto. El 12 de octubre de 1492, Colón llegó a una isla del Caribe que los habitantes llamaban Guanahani. Él la llamó San Salvador y la reclamó en nombre de Castilla. Estaba convencido de que había llegado a las Indias, a las cercanías de Zipango, del Japón de Marco Polo. No sabía dónde estaba, y no lo supo nunca del todo. Murió en 1506, convencido de que había llegado a Asia. Pero lo que había puesto en movimiento era irreversible. En el mismo año en que los reyes católicos cerraron la puerta de España a más de 100,000 personas, habían abierto sin comprenderlo completamente una puerta a un continente entero que terminaría definiéndolos para la eternidad. 3 decisiones, el mismo año, la misma firma. Pero la historia de los reyes católicos no termina en 1492. Termina en algo que se parece demasiado a una tragedia griega para no detenerse un momento ante ella. Isabel y Fernando tuvieron 5 hijos.
5. Y la historia de esos 5 hijos es una acumulación de desgracias que habría resultado inverosímil en una novela. La primera fue Isabel, que casó con el rey de Portugal. Murió en el parto de su primer hijo en 1498. El niño también murió días después, los dos, madre e hijo, en el mismo año. El segundo fue Juan, el príncipe heredero de Castilla y Aragón, el que iba a unificar de verdad los dos reinos bajo un solo monarca en la siguiente generación. Juan se casó en 1497 con Margarita de Austria, hija del emperador Maximiliano. 6 meses después de la boda, Juan estaba muerto. Tenía 19 años. Los médicos oficiales hablaron de fiebre y agotamiento. Los cronistas de la época añadieron sus propias interpretaciones, algunas imposibles de reproducir sin sonrojo. Con Juan muerto, la herencia pasó de nuevo a su hermana Isabel, que también había muerto ese mismo año. La tercera fue Juana, la que la historia llama Juana la Loca, aunque ese apodo merece mucha más discusión de la que suele recibir. Juana heredó Castilla por defecto, tras la muerte de sus 2 hermanos mayores. Estaba casada con Felipe el Hermoso, archiduque de Austria y heredero de los Habsburgo, y estaba profundamente, desesperadamente enamorada de un marido que la traicionaba de manera sistemática con otras mujeres y que la trataba con un desprecio que sus propios contemporáneos encontraban excesivo. Cuando Felipe murió de fiebre en 1506, con 21 años, Juana se derrumbó. Las crónicas describen comportamientos que sugieren una crisis psicológica grave: negarse a enterrar el cuerpo durante semanas, abrazar el ataúd, no permitir que las mujeres se acercaran al cadáver por miedo a que el difunto las prefiriera a ella. ¿Era locura genuina? ¿Era el resultado de años de maltrato y humillación? ¿Fue exagerada por quienes tenían interés en declararla incapaz? Los historiadores llevan siglos debatiéndolo sin llegar a un consenso definitivo. Lo que sí es un hecho documentado es lo que ocurrió después. Juana era la reina legítima de Castilla, pero el poder lo ejerció primero su padre Fernando, que volvió de Aragón como regente, y luego su propio hijo Carlos. Juana pasó 46 años encerrada en el castillo de Tordesillas, en Castilla, vigilada, aislada, sin poder real de ningún tipo, reconocida formalmente como reina, pero tratada en la práctica como prisionera. Murió en 1555, sin haber gobernado un solo día de los 49 años que duró su reinado nominal. Si fue encerrada porque estaba genuinamente incapacitada o porque era políticamente conveniente que lo estuviera, es una pregunta que nadie ha podido responder con certeza. Y esa incertidumbre dice mucho sobre cómo funcionaba el poder en aquella familia. Isabel la Católica no llegó a ver el final de esa historia. Murió el 26 de noviembre de 1504 en Medina del Campo, con 53 años. Llevaba meses enferma, con una hidropesía que los médicos no podían controlar. Su testamento es un documento extraordinario por su precisión y por sus contradicciones. Meticuloso en las instrucciones sobre el gobierno de Castilla, explícito en la preocupación por el bienestar de los indígenas americanos, cuya explotación ya había comenzado y que ella intentó, con resultados claramente insuficientes, regular y limitar. Con su muerte, Fernando perdió Castilla. Juana era la heredera legítima. Felipe el Hermoso reclamó el poder en nombre de su esposa. Fernando tuvo que retirarse a Aragón, humillado, convertido de repente en un rey sin el reino que había gobernado durante 30 años. No tardó mucho en recuperar posiciones. Cuando Felipe el Hermoso murió en 1506, Fernando volvió a hacerse con la regencia de Castilla, argüendo la incapacidad de su hija. Continuó ampliando el dominio español. Conquistó el reino de Navarra en 1512, completando esencialmente el mapa territorial de la España peninsular. Murió el 23 de enero de 1516 en Madrigalejo, un pueblo de Extremadura. Tenía 63 años. Dicen que hasta el final siguió siendo el mismo operador político frío, calculador y absolutamente pragmático que había sido desde que tenía 10 años. Su sucesor fue su nieto Carlos, el hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso.
un joven que había crecido en Flandes, que llegó a España sin hablar castellano, que heredó Castilla, Aragón, los Países Bajos, las posesiones italianas y el Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos I de España y V de Alemania, el heredero de todo lo que Isabel y Fernando habían construido. Y ahora llegamos a lo que nadie te cuenta cuando hablan de los reyes católicos con la devoción hagiográfica que tanto gusta en ciertos ambientes. Su legado es, de manera casi única en la historia, completamente inseparable de sus contradicciones. Y esas contradicciones no son detalles menores que se pueden ignorar en nombre de la grandeza del conjunto. Son parte constitutiva de lo que fueron y de lo que construyeron. Construyeron el Estado moderno español. Crearon instituciones que funcionaron durante siglos. Pusieron los cimientos del mayor imperio que el mundo había visto desde Roma y que en su punto máximo cubriría 1/5 de la superficie terrestre. Pusieron fin a 8 siglos de guerra de reconquista. Modernizaron la administración castellana. Sometieron a una nobleza depredadora y crearon un Estado con cierta capacidad real de gobernar. Dieron a España un peso internacional que ningún rey anterior había conseguido, y también expulsaron a más de 100,000 personas de sus hogares generacionales por la religión que practicaban. Crearon el tribunal que durante 3 siglos y medio procesó, torturó y ejecutó a miles de personas. Iniciaron el proceso de conquista de América que en pocas décadas llevaría al colapso demográfico de poblaciones enteras, al trabajo forzado de millones de personas y a la destrucción de civilizaciones que habían tardado milenios en construirse. Las mismas 2 personas, los mismos años de reinado conjunto, las mismas firmas en todos los documentos. La historia no tiene héroes sin sombra. Tiene personas que tomaron decisiones en contextos que no eligieron, con las herramientas que tenían, guiadas por objetivos que creían completamente legítimos y usando métodos que su época consideraba no solo aceptables, sino necesarios, aunque los nuestros no puedan sino juzgarlos de otra manera. Isabel y Fernando no eran monstruos. Tampoco eran santos, por mucho que la beatificación de Isabel siga siendo un proceso abierto en el Vaticano. Eran, en el sentido más exacto y más incómodo de la palabra, los arquitectos de una España que todavía carga con el peso y con la grandeza, en proporciones que nadie se pone de acuerdo en calcular, de todo lo que construyeron en aquellos años extraordinarios y terribles. La próxima vez que alguien te hable de los reyes católicos como los grandes unificadores de España, recuerda que en el mismo año en que completaron la Reconquista, expulsaron a más de 100,000 personas y financiaron el viaje que abriría el continente americano a la conquista. Todo en 12 meses. Todo con la misma firma al pie de cada decreto. Eso no los hace menores, los hace reales, y la historia real siempre es más grande, más oscura y más fascinante que cualquier estatua que se le pueda levantar. Si esto te ha abierto los ojos, suscríbete. El legado hispano acaba de empezar, y lo que viene a continuación es igual de grande y mucho más desconocido. Nos vemos en el siguiente.